Namaste, querida comunidad. Yo soy Andrea de la Mora, fundadora de Coaching Angelical, y el día de hoy voy a contestar una pregunta de una persona que prefiere permanecer en anonimato. Su pregunta dice: Hola, apreciada Andrea. Yo me encuentro muy complacida con tus videos y ahora que me suscribí para tus temas, wow, fantástico. Eres un ser de luz y lleno de muchos dones que compartes con todos nosotros. Muchas gracias. Mi pregunta es: ¿cómo controlar la angustia y ansiedad? Pues gracias por tu pregunta. Y aquí me encantaría hacer, antes de contarte los tips que puedo compartirte, creo que hay un tema y que además es como muy común de pronto en los seres humanos, en torno a que creemos que podemos controlar lo que sentimos, como controlar la angustia o como controlar la ansiedad o cualquier otra emoción. Mucho del sufrimiento humano, en mi experiencia, y sí, en mi experiencia tanto en mi vida como con mis consultantes y alumnos, es que el sufrimiento radica muchas veces en ese tratar de controlar lo que sentimos. Somos seres dinámicos que estamos viviendo experiencias que nos hacen sentir cosas. Y a veces son cosas que nos encanta sentir y a veces son cosas que no nos gustan tanto, pero todas están para enseñarnos algo de nosotros. Yo creo que las emociones y las experiencias son los grandes maestros del ser humano. Entonces, el tratar de controlarlo es como querer tratar de controlar a lo que vives, ¿no? A las experiencias de todos. Y eso es imposible. Genera mucho gasto energético y mucho sufrimiento porque entre más estrés le inyectes a eso que quieres controlar, más te va a enseñar la vida que no lo puedes controlar. Entonces, es como un perder-perder, ¿sabes? Es energía gastada. Entonces, más que enseñarte a controlar la ansiedad y la angustia, de lo que quiero platicarte es de cómo integrar y cómo fluir con esa ansiedad y con esa angustia, ¿ok? Entonces, el primer paso es entrar en contacto con el mindfulness. ¿Qué es el mindfulness? Es el estar dispuesto a aceptar toda tu realidad tal cual es, con compasión y sin juicio. El mindfulness, a pesar de que el término mindfulness es un término relativamente nuevo, ¿no? Que se empezó a usar gracias al doctor Jon Kabat-Zinn, que es uno de los grandes maestros en Occidente de la atención plena, de la conciencia plena, que es como normalmente se traduce al mindfulness. Tiene sus raíces en el budismo y es antiguo, es una técnica ancestral, es una filosofía de vida incluso, ¿no? Las enseñanzas del maestro Buda estaban muy enfocadas a la compasión y al permitirte contactar con la aceptación, ¿no? De lo que hay, de lo que es. Y ese es el mindfulness, es estar dispuesto a reconocer que las cosas o que las personas son como son, incluso contigo, por supuesto, ¿no? Y en ese reconocimiento hay dos ingredientes básicos. La compasión, que también la compasión a veces la tenemos súper malentendida y la usamos como sinónimo de lástima. Y la compasión en realidad es sentir la pasión del otro en comunidad, sentir la emoción, es vincularte con la empatía. Entonces lo haces desde un lugar compasivo y sin juicio, porque la mente le encanta señalar y empezar a categorizar tanto las acciones de los demás como las nuestras, como todo lo que crea que puede ser hecho de otra forma o dicho de otra forma, lo califica y lo juzga todo el tiempo, ¿no? Entonces, el mindfulness lo que busca es estar en disposición de ver las cosas tal cual son, sin juicio, sin querer cambiarlas, sin querer calificarlas. El segundo es estar en el aquí y el ahora. La mente que se angustia o que se conecta con la ansiedad es una mente que se está yendo hacia el futuro, ¿ok? Con cosas que todavía no suceden, que lo más probable es que no sucedan, pero que a ti te están causando ese malestar, porque qué tal que pasa o dice o no viene o sí viene o hace o no hace o me sucede o no me sucede. Y eso genera mucho sufrimiento, mucha presión, mucha ansiedad de algo que ni siquiera está sucediendo. Entonces, en el momento en que caches que estás con pensamientos futuristas,
regresa al aquí y a la hora contactando con tus sentidos. ¿A qué huele? ¿A qué sabe? ¿Qué estoy viendo? ¿Cómo está la temperatura? Y entonces le vas a dar algo que hacer a la mente y tú te vas a poder anclar en el aquí y el ahora y entonces conectar con lo que sí está sucediendo y por lo tanto dejar de sufrir con cosas que no están pasando. ¿Ok? El punto número 3, que ya estaba intrínseco en lo primero que te decía, es dejarte sentir, por supuesto, ¿no? No se trata de controlar la emoción, sino de sentirla y el mindfulness te va a ayudar mucho a eso. ¿Cómo se siente esta ansiedad? ¿Qué me dice de mí? ¿Qué me dice de mis creencias? ¿Qué me dice de la experiencia que estoy viviendo en este momento? ¿No? A veces creemos que sentir nos va, así como la creencia limitante primaria en torno a no dejarnos sentir, es que si sentimos nos vamos a morir, que si sentimos nos va a pasar algo muy feo, muy mal. Y en mi experiencia, incluso en los momentos más dolorosos de mi vida, en cuanto más me he dado permiso de sentir, más dichosa se ha vuelto esa experiencia. Y, por ejemplo, te puedo hablar de un proceso, ¿no? Cuando murió mi papá, que era un proceso que la mente me podía torturar, ¿no? Te va a doler muchísimo, va a estar horrible, no vas a sobrevivir, ¿no? Y entonces como esa tortura mental todo el tiempo, en el momento en que sucedió y que me dejé sentir el dolor que me hacía sentir estar viviendo eso, se sanó, ¿sabes? Y me di cuenta que era mucho peor la creencia que yo tenía y como la imagen, lo que yo había imaginado en ese momento, a lo que realmente fue, ¿no? Entonces, date permiso de sentir. El siguiente consejo que te puedo compartir es observar las creencias limitantes que hay detrás, ¿ok? Una vez más, la angustia y la ansiedad surge porque tu mente está futurizando algo. Entonces, ¿qué creencia limitante hay? ¿Se va a acabar? ¿No va a haber para mí? ¿Me voy a quedar solo? O sea, ¿cuál es el pensamiento del cual se está nutriendo esa ansiedad? Y una vez que la veas y que la reconozcas, transfórmala en una afirmación. Una afirmación es un enunciado en presente, en positivo y en primera persona. Entonces, se me va a acabar. Okay. Una afirmación puede ser, mis necesidades siempre están satisfechas. ¿No? Me voy a quedar sola para siempre, nunca va a haber alguien para mí. ¿Okay? Puedo confiar en que siempre tengo relaciones amorosas, ¿no? Y entonces, ¿te fijas? Esas afirmaciones van de alguna manera combatiendo, ¿no? Entre comillas, estos pensamientos limitantes que solo te están causando estrés, ¿no? Y que no son reales, que te están llevando al futuro. Así que estos son los tips que te puedo compartir a ti, querido miembro de la comunidad, y a ti que hiciste la pregunta. Te invito a que hagas estos pasos y a que si tú tienes algún otro tip, lo compartas en el blog. Déjame un comentario contándome qué otras acciones haces tú para fluir con la angustia o con la ansiedad o con cualquier otra emoción que te genere malestar, ¿ok? Si te gustó este video, te invito a que le des like, a que te suscribas al canal de YouTube y a que lo compartas con alguien que sepas que se puede beneficiar. Te invito a andreadelamora.com, donde están los enlaces a las redes sociales, donde tengo más meditaciones, blogs y mini clases como este video, en donde mi intención es ayudarte a vibrar más alto, a compartir lo que me ha funcionado a mí y a que contactes con ese poder personal que vive dentro de ti. Y te invito también a que te suscribas a la Gaceta, donde todas las semanas te va a llegar un correo con contenidos exclusivos que solo comparto a los miembros de la lista. Me despido recordándote que tú eres luz, eres amor, eres abundancia. Así que elige experimentarla en todas las áreas de tu vida. Te mando un abrazo con todo mi cariño. Namaste.